Okay, hello everyone. So I think a few more participants will be joining. But Hola a todos. Se van a empezar a reunir más participantes. Solamente tenemos unas diapositivas para empezar la reunión. Y mientras estamos esperando a los participantes, los vamos a repasar. Soy Karin Young del Departamento de Inmunización de la OMS y muchas gracias por estar con nosotros en la sesión de esta serie de webinarios del financiamiento de la vacuna de COVID-19. Y el tema de hoy es financiamiento de la vacuna de COVID-19 en la región del sudeste de Asia. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos el servicio de interpretación simultánea en francés y en español y pueden tener acceso en la parte de abajo con el icono de globo y seleccionan el idioma que desean escuchar. Si solamente quieren escuchar la interpretación y no el idioma original, por favor hagan clic en poner Mute Original Audio. Esperamos todas sus preguntas y comentarios también. Por favor, escriban cualquier pregunta técnica en la parte del chat y también el equipo los puede ayudar. Siguiente, por favor. Ofrecemos una transcripción en vivo que solamente se encuentra en inglés. Si están interesados en verla, haga clic en el icono que está en la parte de abajo en CC y haga clic en transcripción en vivo. Para cerrarlo solamente haga clic en esconder subtítulos. Siguiente. Solamente tenemos unas notas para esta sesión que se está grabando y su asistencia es un consentimiento de la grabación. Muchas gracias. Y las grabaciones van a estar disponibles en inglés, francés y español y se van a enviar en un correo electrónico y también van a estar disponibles en la página web. Los certificados de asistencia van a estar disponibles a través de la Universidad de Nueva México. Y se va a compartir un enlace en el chat después de la sesión de hoy. También vamos a tener una encuesta que les va a tomar de 2 a 3 minutos para poder completar y esperamos que nos ayude mucho sus comentarios para poder mejorar en el futuro y van a poder obtener su certificado al final de la encuesta. El uso de datos. Tomamos muy en serio la recolección y el registro y participación de los datos y también los información que tenemos en las preguntas y respuestas y se van a cuidar de manera adecuada. El webinario de hoy vamos a tener algunos anuncios del departamento. La OMS emitió una lista de uso de emergencia para la vacuna de Covaxin. Se pueden encontrar más detalles en la vacuna y las recomendaciones en esta parte. Y 2, tenemos una nueva guía de la OMS y UNICEF para seleccionar, poner en marcha y utilizar vacunas preventivas congeladas. Y te encuentran la versión inglés. El día de hoy es la última sesión de noviembre. Vamos a tener un descanso y la siguiente sesión va a ser el 1 de diciembre. Y vamos a tener las vistas globales, regionales y de país en cuanto a los datos de COVID-19 y COVAX. Después vamos a tener otra sesión en 8 de diciembre y la última va a ser el 15 de diciembre. Siguiente. Para la sesión de hoy, vamos a compartir las experiencias de financiamiento en la región del sureste de Asia. Y después vamos a tener algunas observaciones y luego continuamos con 3 presentaciones
Y en esas tres presentaciones vamos a hablar de el financiamiento y la salud, también el costo, contextualización y gestión de las finanzas públicas y por último la experiencia de Bután. Antes de pasarle la voz a Valeria, vamos a hablar vamos a tener algunas preguntas y el equipo de ECO, por favor, pongan la encuesta y aquí podemos ver que tenemos tres preguntas que nos gustaría que las pudieran responder y pueden deslizarse en la parte de abajo para ver las tres preguntas completas. Así que la primera cuenta dice, ¿en qué región de la OMS trabaja? ¿Región de África, región mediterránea del Este, región europea, las Américas, la región del Pacífico del Oeste o la región del sudeste de África? Segunda pregunta, ¿cuál es su participación en el desarrollo del despliegue nacional y plan de vacunación para COVID-19 en el país? Pueden escoger cualquiera de las participaciones que tenemos aquí. Participación con los costos y financiamientos, participación con las secciones del plan, asesoría externa para el costo y financiamiento, asesoría externa para otras secciones. No participé en la elaboración del plan, no participé en la elaboración del plan y no lo conozco. Y la última pregunta, ¿cuál es el desafío principal que enfrenta su país con el financiamiento de la COVID-19? Se puede escoger más de una. Falta de recursos públicos suficientes, conciencia y compromiso de los políticos o hacedores de políticas, mala coordinación en instituciones y, por último, otros. Si tienen otras preguntas, por favor, explique en el chat y esperemos poder entender más cuáles son los desafíos que enfrentan los países o las oficinas regionales para poder ayudar. Por favor, respondan las preguntas y si tenemos suficientes respuestas, también el equipo de ECO puede poner las respuestas. Pueden escoger la respuesta de las encuestas y en la última pregunta, si tienen otros, como respuesta las pueden escribir en el chat. Si tenemos suficientes respuestas, por favor, el equipo de ECO pónganlas. Muy bien. Tenemos más del 50% de la región del sureste de Asia y van a escuchar, por supuesto, hoy más de su región. Para la segunda pregunta, en cuanto a la participación del plan, la mayoría de ustedes participan en un departamento y el 25% están en el financiamiento y costo. En cuanto a los desafíos, más de la mitad tienen mala coordinación en instituciones. Cerca de un tercio tienen dos respuestas y tenemos 25% que tienen también otros. Entonces, por favor, pongan en el chat para poder entender mejor. Mientras empezamos con la reunión, también pueden seguir escribiendo sus comentarios para otros, para poder ayudar. Así que muchas gracias por su participación en la encuesta. Vamos a la siguiente diapositiva. Y sin decir más, es muy placer darle la voz a la doctora Valeria para decir unas cuantas palabras. Ella es asesora regional de financiamiento de salud y de gobernanza para el sureste de Asia. Valeria, por favor. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos ustedes. Es un gran placer darles la bienvenida al webinario de hoy de COVID-19 y el financiamiento de COVID-19 en la región del sudeste de Asia. Esa es una región que contiene 11 países. Hemos podido desarrollar vacunas en un tiempo récord y ha sido un gran logro para la comunidad internacional, pero ahora desplegar esta vacuna también tiene
varios desafíos y uno es el financiamiento. Y no solamente el financiamiento necesario, sino también el efectivo para que se puedan implementar los recursos financieros y que se asegura que las vacunas están accesibles para todos y nadie se quede atrás. También se tienen que mantener los recursos y las oficinas y para responder las necesidades de la pandemia y los programas de financiamiento se han vuelto mucho más fuertes. No solamente tenemos que mantener, sino aumentar eh, el financiamiento y para también abordar los efectos de la pandemia. Y al mismo tiempo necesitamos gastar los recursos de manera más efectiva y proteger a los pobres. Y en este contexto, nuestro objetivo de hoy en el webinario es dar perspectivas de políticas clave para los hacedores de política, pero también para los practicantes y trabajar de manera exitosa y sostenible para los programas de vacunación en toda la región. Nuestros objetivos de aprendizaje hoy es primero tener conciencia acerca de las implicaciones económicas y de presupuesto de la COVID-19, especialmente en el financiamiento de la región del sudeste de África. También compartir hallazgos en el análisis del financiamiento de la COVID-19 en la región de sudeste de África y esto se ha hecho en la región y esperamos seguir con esto en la región. Y el tercero es compartir buenas prácticas y desafíos y lecciones en el campo. Y hoy específicamente vamos a escuchar las lecciones de Bután, que ha hecho un muy buen trabajo y esperamos escuchar más acerca de este país en nuestra región y cómo ha contribuido con la crisis en cuanto al programa de vacunación y cuáles son las lecciones que pueden compartir con nosotros. Y con esas palabras iniciales les agradezco mucho y esperemos que tengamos una sesión muy importante para todos. Voy a dar la voz a mi colega Solo Mergel. Gracias, gracias Valeria. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos en donde sea que estén conectados. Y los objetivos que compartió Valeria, con esto tenemos tres muy buenos oradores. Voy a dar una introducción a cada uno de ellos antes de su presentación, pero primero vamos a tener a AJ Tandon del Banco Mundial que va a hablar del impacto de la COVID-19 en el financiamiento. Después vamos a tener el contexto específico dentro de la región acerca de la COVID-19 y el financiamiento dentro de la región. También tenemos a Nsangay Puchgo del el Ministerio de Salud para que nos hable a profundidad de las experiencias en Bután. Y esperemos que disfruten estar con esas participaciones informativas. Y sin decir más, vamos a comenzar con el contenido de este webinario. Mi primer ponente es Ajay Tandon, como se dijo anteriormente, del Banco Mundial. Y Ajay es el líder de las prácticas de financiamiento en el Banco Mundial y trabaja en varios países, incluyendo India, Indonesia, Bután y Laos. Y tiene un doctorado de economía. Ha trabajado en el desarrollo de varios planes en el Banco Mundial y en la OMS. Y también ha estudiado en la Universidad de Oxford y de Harvard. Y tiene varios puntos de vista en cuanto al financiamiento, espacio físico para diferentes aspectos en cuanto a la vacunación y también la cobertura. Y solamente recordarlos que por favor envíen sus preguntas y sus aclaraciones en el recuadro de preguntas y respuestas, haciendo clic en la parte de abajo en el botón de preguntas y respuestas y vamos con Ajay. Muchas gracias por estas palabras de introducción y también a Valeria, muchas gracias por los comentarios. Nos dijeron anteriormente que la calidad del sonido no es muy buena y si no es muy buena, por favor, otra vez escriban en el chat. Y como se mencionó, uno de los puntos que también
que emergen en esta región de la OMS. También tenemos algunos aspectos de inequidad en la cobertura. Por una mano tenemos países más grandes y también tenemos países como Bután, de los que vamos a escuchar más tarde, y Tailandia, en donde los índices de vacunación han mejorado rápidamente y están dirigiendo a los demás países. También tenemos países como Myanmar y Nepal que se están quedando atrás. En algunos casos no son desafíos solamente relacionados con el financiamiento, sino también con el suministro de las vacunas. Pero en esta presentación solamente quiero darles una perspectiva general acerca del impacto económico de la COVID-19. Todos sabemos que esta pandemia ha tenido un impacto en la salud en términos de mortalidad, morbidad, hospitalización, etcétera, pero el enfoque aquí es en el financiamiento y cuál ha sido el impacto de la pandemia en nuestra capacidad de tener un financiamiento adecuado, particularmente en la salud, incluyendo las vacunas, también incluyendo la posibilidad en el futuro de los refuerzos, las dosis de refuerzo. Siguiente, por favor. En el Banco Mundial tenemos un documento que se llama de un golpe doble a una doble recuperación y en el punto que mencionó Valeria es reconocer el punto de que tenemos un doble impacto. Cuando decimos impacto, queremos decir un evento adverso, precipitado. Doble fue de salud y que también un económico masivo. La recuperación doble significa que es algo que sucede en la salud, pero este impacto también es algo que nos tenga que ayudar a salir de este impacto. No podemos tener una recuperación sustentable a menos que los índices de vacunación suban y que ya las intervenciones farmacéuticas sean sostenibles. Así que no vamos a tener ninguna recuperación sostenible de la pandemia sin la recuperación del sector de salud. Tenemos que terminar la pandemia, pero tenemos que evitar crisis futuras de salud y también tenemos que recuperar las pérdidas que tuvimos en los sistemas de salud como resultado de la COVID-19. Este es el uso entonces de la terminología de doble impacto que tenemos. Siguiente, por favor. Básicamente, solamente quiero dar un resumen de lo que tenemos disponible en línea en la misma presentación, pero también es para que la gente pueda entender y te lo vamos a compartir después también. Vamos a hablar rápidamente de cuál es impacto macrofiscal y macrofiscal significa el impacto en la economía macro de los países y también el impacto fiscal, o sea, en el sector del gobierno en cuanto a los impuestos, ingresos y el gasto de gobierno. Potencialmente también hablaremos de cuáles son las consecuencias del gasto en la salud. No tanto en 2020, donde sabemos que no hubo un gasto de emergencia, sino en 2021, 2022 y cuál va a ser las implicaciones a medio plazo y cuáles son las implicaciones para una doble recuperación. Siguiente, por favor. Vamos a comenzar con el impacto macroeconómico. Siguiente. Y solamente supongo que esto es un conocimiento de conocimiento común para todos, pero vamos a ver una gráfica que muestra cuál es el porcentaje en aumento de la actividad económica en los países de 2000, del año 2000 a 2026. Y esto fue la gran crisis que se desarrolló en el mundo, que en el 2007-2008 con la crisis financiera global. Y como podemos ver, tuvimos una disminución en el crecimiento económico para la crisis financiera, pero no llegó debajo de cero. Tuvimos un crecimiento todavía de 3% en los países, pero la situación esta vez ha sido muy diferente.
Tenemos una crisis económica debido a la pandemia y que ha llegado a una contracción promedia de la economía de más del 6%, del menos 6% en los países asiáticos. De hecho, tenemos una contracción de menos 6,4 y en las tendencias actuales no estamos completamente seguros, pero vamos a ver los últimos pronósticos que tenemos del Fondo Monetario Internacional y las proyecciones que vamos a ver también con el crecimiento económico con el 3,2%, pero este tema tiene todavía un poco de incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar. Y otro punto clave es que la región en promedio va a regresar a niveles anteriores al COVID después en 2023. No solamente es inmediato, sino tenemos un impacto un poco más prolongado porque vamos a necesitar algunos años de recuperación para llegar a los niveles económicos anteriores y ese es el mensaje principal acerca de este golpe económico que tuvimos por la pandemia. Siguiente, por favor. El otro punto es que el impacto económico de la pandemia también ha afectado los ingresos de los gobiernos, también ha llevado a préstamos de gobiernos a gran medida y lo que se muestra aquí es en términos de los países asiáticos, tenemos una capacidad del gobierno para financiar todos los centros, incluyendo la salud, pero estos son los números que vamos a tener hasta 2026 y en la gráfica de la izquierda podemos ver que el gasto de gobierno ha subido a pesar de la disminución de los ingresos y para el momento en que estos países llegan a 2026, se espera que el per cápita sea un poco mayor. Pero también tenemos algunos países que incluso en 2026 están esperando o proyectando que el gobierno esté un poco más bajo de los números que tenían en 2019 y existe mucha incertidumbre en cuanto a los niveles y al gasto de gobierno. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la importancia? Vamos a enfocarnos en este momento en el financiamiento a la salud. Tenemos una gráfica circular a la izquierda que muestra las maneras diferentes en que los sistemas están haciendo el financiamiento. Tenemos 6 cuadros en cómo se puede hacer el financiamiento para el préstamo de gobierno. Podemos tener ingresos de gobierno, préstamos, financiamiento externo a través por medio de las ONGs o también tenemos países, en particular Indonesia, en donde tenemos el seguro de salud social, en donde tenemos un seguro social que es obligatorio y que se paga de los salarios también. Y me parece que hay un poco también en cuanto a los impuestos de Bután que contribuye a el financiamiento de salud. Y también tenemos seguros privados, que no es una gran fuente, pero obviamente son gastos de bolsa. Y en la parte derecha vemos cuáles son los niveles y de dónde viene el dinero. Así que existe una gran diversidad en los países de Asia. Tenemos un per cápita de alrededor de $100 de COVID. Tailandia es de $250. India es aproximadamente $70, Bangladesh $40 aproximadamente y existe una gran diferencia de cómo se hace el financiamiento entre ellos, así que podemos ver, por ejemplo, en Tailandia, que significa que tiene una fuente mucho más grande que viene del gobierno. El seguro social es un gran problema en Indonesia, también en comparación en Tailandia, pero muchos países en la región asiática son gastos de la bolsa
para hacer el financiamiento de los aspectos de salud. Y el mensaje principal es cómo hacemos un financiamiento del sistema de salud en cuanto a que tiene que ver con las implicaciones del financiamiento de las vacunas y las vacunas van a utilizar el ingreso del país o van a necesitar una fuente externa para el financiamiento de la vacuna. Y obviamente no todo el mundo tiene seguro social y como resultado del impacto macroeconómico y del empleo, los índices de empleo han bajado, obviamente, entonces no tenemos gran acceso y no tenemos una buena fuente de financiamiento dentro de la región. Y de hecho no queremos un financiamiento que venga de fuentes de la bolsa o propios, porque queremos quitar cualquier obstáculo que podríamos tener. Podríamos tener un financiamiento de la bolsa para la gente con más posibilidades, la gente rica, y que pudiéramos tener más acceso conforme sea posible para la gente que no pudiera sostenerlo. Siguiente, por favor. Un punto que debemos tener en cuenta es cómo están haciendo el financiamiento de los países asiáticos. La razón por la que existe mucho financiamiento de la bolsa en muchos países en Asia, incluyendo Bangladesh, Nepal, India, Myanmar, también Indonesia, que tienen un financiamiento de la bolsa y la razón de esto es que el financiamiento de gobierno es lento. Y cuando es lento, terminamos en una situación en donde el financiamiento de la bolsa es muy alto, pero en la parte izquierda podemos ver no solamente que es lento, sino también la mayoría del crecimiento que ha sucedido en el pasado desde hace 10 años más o menos viene del crecimiento económico, así que también tenemos que hay un poco de ingreso, pero si vemos el caso de India, en 2009 el gasto per cápita solamente fue de $11 y ya se aumentó a 20, pero este aumento fue debido a que hubo un crecimiento económico y que la fuente de crecimiento para la salud creció del tamaño de la economía, no porque tuviéramos más participación del gobierno hacia la salud. De todas maneras, la gente quería entender cuál era la descomposición de cómo se ve el crecimiento para el gasto público en la salud. Pero también podemos tener contacto después de esta plática para darles un enlace y explicar más. Pero lo que podemos hacer es financiamiento y porque lo tenemos lento también. Y en muchos casos es porque la participación del gobierno es lenta, pero en otros países también es un problema de la participación en cuanto a ingresos públicos. Por ejemplo, en Bangladesh y en Sri Lanka, la recolección en general para financiamiento de todos los sectores es muy lenta y es más o menos el 10% del PIB y también esa es una limitación para poder hacer un financiamiento en cuanto a la salud de parte del gobierno. Siguiente, por favor. Solamente para especular un poco en cuanto al impacto de gastos de salud en cuanto a la pandemia, vamos a hablar de ese tema. Vamos al siguiente diapositiva. Tenemos varias rutas en cuanto al gasto del gobierno en cuanto a la salud. Por ejemplo, si vemos diferentes escenarios de la participación del gobierno y que no aumenta, o también si tenemos el gasto del gobierno que ha seguido crecimiento en una tendencia que ha podido seguir creciendo en el pasado, entonces vemos cuáles son los diferentes escenarios y potencialmente qué es lo que sucede. Tenemos una variable de elección para recordar que la cantidad de financiamiento del gobierno es una variable de elección, o sea que se puede ajustar potencialmente para tratar de mitigar el impacto negativo en cuanto al estrés macroeconómico del financiamiento público para la salud. Siguiente, por favor. Y en esta diapositiva representamos, por ejemplo, que si no tenemos
una parte proactiva para tratar de aumentar esta participación en cuanto a la salud de parte del gobierno, vamos a ver un declive potencial y también incertidumbre en cuanto al gasto del gobierno. Y como resultado, obviamente vamos a tener un impacto macroeconómico en los países asiáticos. Y este no es un escenario único. Esto sucede casi en todo el mundo, en todos tipos de países de ingreso medio, bajo y superior. Siguiente. Y en promedio, vemos cuál es la participación promedio del presupuesto del gobierno que va hacia la salud. En los países asiáticos es de 7.5%, uno de los más bajos del mundo. Y esto ha aumentado con el tiempo hacia 11.3%. Si, por ejemplo, quisiéramos proteger el sector de la salud de este impacto macroeconómico como resultado de la pandemia. El mensaje principal aquí es que necesitamos tener medidas proactivas para asegurarnos de que el gasto público en la salud esté protegido en diferentes impactos que pueden ocurrir o que están ocurriendo en este momento. Siguiente, por favor. Y por último, vamos a hablar acerca de las implicaciones para una recuperación en la salud. Especialmente en países de ingreso bajo y de muy bajo. Y vamos a la siguiente diapositiva. El crecimiento esperado, más bien el punto clave es que además de este ambiente macrofiscal, tenemos necesidades de gasto porque anteriormente teníamos la vacuna que necesitaba financiarse y también estamos responsables del hecho de lo que estábamos invirtiendo y que se desarrollara más resistencia en el sistema de salud. Y el punto, una vez más, es que los negocios, como siempre, no van a funcionar. Así que necesitamos tener más participación dentro del presupuesto de la salud y debemos tener aumentos en otras necesidades como la conciencia en cuanto a la enfermedad y también diferentes rutinas y servicios en la salud, porque estos servicios en los países asiáticos están infrafinanciados en los países asiáticos, así que tenemos muchos desafíos que enfrentar. Siguiente, por favor. No queremos dejar a los países con elecciones tóxicas si queremos terminar la pandemia o prevenir, pero podemos ser capaces de hacer todo. Si no, no vamos a tener ninguna recuperación, entonces no debemos aumentar el financiamiento de las vacunas a expensas de la cobertura nacional, ni tampoco a expensas de la preparación. Así que debemos tener una rutina de financiamiento y que trabaje muy bien en cuanto a un programa que pueda cubrir todo y tener una buena preparación. Siguiente, por favor. Y para terminar, en algunos casos, tal vez necesitamos pedir ayuda en el desarrollo, pero para algunos países en la región como Nepal, Bangladesh y en menos medida Bután, necesitamos tener países que puedan tener ayuda para el desarrollo. Y el momento es ahora porque tenemos una fuerza líder para COVID-19 y durante el curso de la pandemia. Y el punto es unirnos todos y no solamente tener una vista miope limitada, no solamente ver lo que está pasando en nuestros propios países, sino qué está pasando en la región y también de manera mundial, porque necesitamos terminar la crisis en todas partes y regresar a algo de lo que teníamos antes. Aquí voy a terminar mi presentación y vamos a regresar con Solom Gerel. Muchas gracias por esta sesión tan informativa. Y sí, de hecho, pensando en estos desafíos macroeconómicos que ha tenido impacto debido a la pandemia,
tenemos que tomar una posición un poco más proactiva y estar muy pendiente de cuáles son las necesidades del financiamiento que viene debido a esta misma pandemia. Entonces, vamos a tomar 5 minutos para tomar preguntas de la presentación. Así que los participantes, por favor, pueden utilizar el icono de preguntas y respuestas y escribirlas, por favor. Ya tenemos dos, me parece. Una es de Valeria y otra es de AJ. Para Valeria, tenemos países de AMC en la región del sureste de Asia. Esta es una pregunta para Valeria. Y la segunda es para AJ. ¿Cómo el Banco Mundial categoriza los países para el apoyo financiero de acuerdo al estatus económico del Estado para la COVID-19 en la región? En- eh, entonces, si quisieran responderlas en vivo. Sí, me parece que empiezo. El banco categoriza los países, ya sea de bajo ingreso, bajo medio, medio superior y alto. Los países de bajo ingreso son en donde el per cápita está en menos de $100 y después tenemos otros en donde tenemos, perdón, 100,000, después tenemos medio superior de entre 400,000 y después tenemos otros niveles que van subiendo obviamente más. Y la región de Asia es una región de media baja, principalmente. Tenemos a Bangladesh, a India, a Nepal, también a Myanmar, que son países de ingreso medio bajo. Así que Indonesia, como resultado de la crisis económica, estaba en un nivel un poco más alto, pero ha bajado. Y por supuesto Tailandia y me parece que Sri Lanka también ha crecido. Y Bután es medio superior. Pero estas categorías, una vez más, no importa cómo se prioriza en cuanto a cómo se prioriza el financiamiento y no existe un mapeo de uno a uno, sino que si tenemos países de bajo ingreso o tenemos otros tipos de estreses, también podemos tener una ayuda de AIDA, que es la Asistencia de Desarrollo Internacional. Y también tenemos otra pregunta. Y si ha sido muy importante el DAH en otros países, no tanto como en otros países, pero existen países en la región que dependen de la ayuda de desarrollo la ayuda de asistencia para desarrollo, por ejemplo, Nepal, en menos extensión Bangladesh, Bután, en donde existen preocupaciones debido al aspecto macroeconómico ha afectado a todos los países, a todos, todo nivel de países, no solamente a los pobres, y que potencialmente puede afectar el desarrollo. Pero en muchos países hemos visto también que no un declive como se esperaba en ayuda para desarrollo en la salud, sino que ha habido un aumento en los préstamos en el mercado o de los bancos centrales, así que tenemos déficits que subieron y tenemos unos niveles que han subido de manera importante, no solamente en la región de Asia, sino en muchos países de trabajo, que se espere que los gobiernos pidan prestado para mitigar el impacto de la crisis. Así que me parece que otro trabajo importante que queremos saber es que como resultado de este em, déficit, el servicio ha subido en la región. Por ejemplo, ya tenía un gasto muy alto en cuanto al gasto del gobierno, pero existen muchas partes en la región en donde tenemos
niveles mucho más altos en cuanto a la salud. Y esto pueden ser gastos indirectos que han empeorado la situación en el sector, pero el punto clave aquí es la vigilancia y asegurarnos de que por lo menos en esta unión en particular tengamos una buena participación del sector salud. Y no nada más eso, sino también no podemos retrasar el gasto de capital en otros sectores u otros subsidios u otras fuentes de financiamiento, pero también tratamos de aumentar los ingresos utilizando los impuestos en la salud y tratar de hacer una reubicación para poder trabajar en cuanto a diferentes impuestos, por ejemplo, bebidas con azúcar, para tener un financiamiento con la salud. Tenemos muchas opciones en la mesa y la clave es estar conscientes de lo que está pasando y cómo puede afectar el financiamiento para el sector de la salud y tratar de tener un sentido y aprender de lo que otros países puedan hacer en términos de mitigar el impacto y compartir lecciones. Y ahora vamos con Valeria. Valeria, ¿quisieras hacer una respuesta en viva? Sí, muchas gracias. No tengo mucho que añadir, de hecho, después de todas las respuestas que ha dado Jay. Solamente en los países que tenemos en este momento, tenemos lo importante es la dinámica. Los países pueden subir, entrar y salir en diferentes clasificaciones conforme tenemos crisis. Ahí, por lo tanto, existen muchos países que no tenemos una predicción certera, pero también tenemos otros aspectos que son, otros países que son elegibles y solamente quería añadir eso, así que muchas gracias. Gracias y muchas gracias por las respuestas. Una vez más, muchas gracias a Jay y Valeria por recordarnos acerca de la seriedad del problema y por las diferentes opciones de políticas de financiamiento para mitigar el impacto de la COVID-19. Vamos a continuar con nuestra segunda presentación. Esta segunda presentación es acerca de los hallazgos que se hicieron para examinar los países en la región del sureste de Asia y también la importancia y después algunos problemas en cuanto al financiamiento de las vacunas. Y esto es con el doctor Bellón, que es un doctor médico en Malasia y en el Reino Unido antes de transicionar al puesto que tiene en este momento. Así que está en la Organización de la Salud y también en el Banco Mundial para el financiamiento de salud y actualmente está trabajando en el costo y el financiamiento de la vacuna del COVID-19 en la región. Y vamos con Weiyan. Muchas gracias a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a presentar el financiamiento de COVID-19, también poniendo el costos contextualización y la gestión de financiamiento público. Y esto es una recolección de datos que se hizo en una encuesta. Por desgracia no es exhaustiva, pero me gustaría reconocer que se dieron información con base en análisis de los participantes. El análisis no está terminado y se puede puede tener varios cambios después. Existen 4 secciones en esta presentación. La primera resume los costos y los estimados de los miembros. Estos son ejercicios en los países miembros específicamente y también tenemos un estimado de los costos. También la segunda sección es qué significan estos estimados de costos, si se pueden absorber los gobiernos y muchos miembros han hecho progreso en los planes de financiamiento en sus propias fuentes y también se describe todo eso en la sección 3, pero muy importante, como ya lo platicó Ajay, incluso el financiamiento, en el financiamiento los países tienen problemas en ejecutar los planes
por ejemplo, en la Agencia de Financiamiento Público, que es el PFM, para optimizar las estrategias de entrega y tienen diferentes desembolsos que son inadecuados. Y también tenemos la compra de varios eh, a- productos que han sido ineficientes y esto es lo que se describe en la última sección. Siguiente. La primera sección entonces es de costos estimados. Tuvimos una diferencia de 15 veces entre los costos eh, completos e incompletos para una persona, que una persona estuviera vacunada completamente. La variación parece una observación y que puede estar dirigida por varios problemas. El primero es un contenido del costo. Con un sistema fuerte de salud generalmente no incluye muchos costos porque se puede, se tiene una capacidad existente. Pero tenemos países con sistemas débiles que tienen muchos costos, particularmente para recursos humanos. Entonces, los miembros han invertido en sistemas y que tienen menos implementación para una intervención crítica. El segundo es el método que se te utiliza. Existen varias metodologías, pero tenemos más estímulos en la inmunización de los planes de EPI, pero esto es un grupo diferente y generalmente ocurre durante los servicios. Y también tenemos la velocidad y la escala y que tiene una diferencia completa. La región asiática es una de las más diversas y con más población en el mundo, pero también tenemos miembros muy pequeños. Las economías de escala no aparecen para ver las diferencias en los costos como se ve en la gráfica. Siguiente. Con base en estas transacciones, tuvimos una diferencia de 4 veces en el paso, en el precio que se paga por 2 dosis de vacunas y los excluyen donaciones y suministros privados. Y tenemos transacciones que se publicaron, o sea que estamos basados en datos reales o también en otro tipo de transacciones divulgadas. Y tenemos una variación para una sola vacuna. Por ejemplo, como Covaxin tenemos diferentes precios, pero la gran mayoría de las diferencias fue debido a la elección de la vacuna. Y esto por lo menos puede ser obvio, pero las vacunas varían mucho en precios y en países donde eh, que tenemos más gastos, pagamos más. Pero también las vacunas caras no parecen estar relacionadas para índices más importantes ni en eficacia. Y los países con más rápida vacunación tenemos Bután, las Maldivas, Sri Lanka e India. Aparte de Sri Lanka, estos países pagaron muy bajo en cuanto al suministro, pero también se pagaron en otros países las unidades más altas en cuanto a la población y las economías de escala mantienen los precios, pero no parece explicar la variación en los precios. Y esto sugiere que la mejora de eficiencia en estrategia de compras y los procesos puede tener una gran mejora no solamente para las compras para niños y otras dosis de repuesto, sino también para otras pandemias futuras. Siguiente. ¿Qué significa estos costos para los miembros de Estado? ¿Cómo se compara con los sectores clave y los parámetros clave para los gastos? El tamaño del gobierno, el tamaño de la economía y los programas existentes de vacunación. Siguiente. Se compara un costo de entrega excluido de los gastos con el tamaño de el gasto de que tenemos un gasto imperfecto en el sistema y esta es una indicación de la huella de la vacuna de la COVID-19 dentro del sistema, incluyendo la capacidad, el desplazamiento de los servicios de salud y la discapacidad de escalar. Esto no implica que el financiamiento para la vacunación deba reasignarse del sistema de salud, sino que permita una reapertura económica lenta
como haya ya dicho anteriormente, y para permitir que unas comparaciones en los países en cuanto a la presencia de los planes, los estados de los miembros van del 20% de la población a 100% de la población. Así que se hizo una escalada hacia abajo en dos escenarios estandarizados: 20% de cobertura para 2021 y 60% adicional en 2022. Y los siguientes son los hallazgos. La huella de la vacuna va de acuerdo a lo que ya describí como una huella de elefante. En muchos países es menos de 1% de GGHED, como países de Bután, Indonesia y Bután, pero tenemos un tercio en países, sorprendentemente, y países como Bután en la región son los más altos y Bangladesh son los más bajos. Y esto está dirigido particularmente con el sistema preexistente y se utiliza para medir este porcentaje de GGHED, que parece estar relacionado con sistemas y capacidades preexistentes del sistema de salud siguiente. Los costos totales de vacunación que incluyen en la compra de la vacuna son una inversión particular y que ayuda a contextualizarlo debido a una economía más grande y el tamaño del gobierno, no solamente en el sector salud. Muchos de los estados miembros tienen un gasto prepandemia y también existe también ella ya explicó ciertos factores en esta presentación. Cuando la vacunación se compara en cuanto al PIB, la cobertura del 60% es una fracción del 1% para todos los miembros de los miembros, estados miembros, y esta es una gran diferencia que tenemos. Sin embargo, el tamaño de los gobiernos dividida entre el GDP es baja y es variable en la región. La vacunación y el costo cubre el 60% de la población y que puede ser sustancial para los Estados miembros, pero el tamaño del sector de gobierno comparado con el PIB es modesta. Por lo tanto, la vacunación y los costos se estima en exceder 2% del gasto general del gobierno en todos los sectores, en 4 Estados miembros: Bangladesh, Indonesia, Myanmar y Sri Lanka. El mensaje general es que, considerando qué tan crítico pueden ser las vacunas para reabrir la economía, el costo de la vacunación comparado con el PIB es pequeño, es modesto, pero comparado con el gasto del gobierno es más variable. Y con esto vamos a la siguiente diapositiva. Como mencioné anteriormente, muchos estados miembros tienen diferentes programas de vacunación y no existen muchos datos disponibles, pero para los pocos estados miembros donde tenemos gastos y bases de datos, la COVID-19 y las vacunas, junto con los estimados y los costos, incluye la inmunización rutinaria de 1 o 2 pasos, y solamente en Bután no tuvo un impacto fiscal, fue el comparable al tamaño que tuvimos en otros países. Así que Bután tiene una excelente presentación explicando todo esto. Y también tenemos estrategias en cuanto a las estrategias existentes y en mi opinión esto no sería aconsejable. Siguiente, por favor. Pero tenemos buenas noticias en la tercera sección, y este es algo con un movimiento muy rápido porque los países están cambiando rápidamente, y estos anuncios tal vez no reflejen las actualizaciones principales, y también no tenemos mucho tiempo para hablarlo, así que voy a hablar de 2 temas principales en la sección. El primer mensaje es que en los últimos meses tenemos muchos miembros en asegurar la vacuna, y también tenemos varios gastos asegurados que ya se han divulgado, y también donaciones bilaterales y em, la vacuna completamente subsidiada, pero tenemos algunos aumentos y disminuciones que no son parejas. Vamos a la siguiente, por favor.
El segundo mensaje es que por lo menos 3 estados, que son Bután, Maldivas y han hecho unos estimados y algunas divulgaciones para cubrir por lo menos el 80% de la población. Para el resto de los estados miembros, no nos ha dado más información, pero el mensaje es que es una preocupación asegurar el financiamiento para hacer las compras de la COVID-19, de la vacuna de la COVID-19. Siguiente, por favor, que nos llega a nuestra última sesión, que es la gestión de financiera pública. ¿Y cómo asegurar que los recursos lleguen a los proveedores de la línea frontal y que puedan acceder a las vacunas? Antes de hablar de esta sección, siguiente, por favor, me gustaría hacer una encuesta rápida con 3 preguntas. ¿Sí podemos sacar la encuesta, por favor? Vamos a leer las 3 preguntas primero, antes de que salgan. Tal vez necesiten deslizarse hacia abajo para ver completamente las preguntas si no pueden verlas completamente. La primera es, em, la primera pregunta es, ¿su país ha divulgado un compromiso de presupuesto para la vacunación de COVID-19 en el siguiente año fiscal? Tenemos sí o no, pero me gustaría escuchar sus respuestas. Me gustaría ver sus respuestas en el chat para tenerlo como un tipo de análisis. La siguiente pregunta, si su país ha hecho arreglos tangibles para integrar la vacunación de la COVID-19 dentro del plan de inmunización nacional como parte de la entrega de servicios rutinarios. También es una pregunta de sí y no, pero lo invito a todos una vez más para que tengamos un análisis en el chat para tener una análisis paralela. Y la tercera pregunta, ¿qué ha hecho su país? Si ha hecho algo para proteger el gasto en los servicios esenciales de la salud durante la vacunación de COVID-19, pero me parece que este es el aspecto más importante que hemos enfrentado en diferentes países. Vamos a hacer una pausa para que la gente conteste y si pueden usar el chat, por favor, los invito a que lo usen. Siguiente, por favor. Conforme la gente responda y participe en el chat, vamos a em, compartir algunas adaptaciones e innovaciones. Empezamos con la planeación y la formulación. La pregunta es cómo los Estados miembros estructuran los presupuestos de la vacunación de COVID-19. Para los que utilicen sistemas existentes son países como Bután y Sri Lanka, han reportado diferentes programas específicamente con la vacunación de la COVID-19 o también como un tratamiento y no solamente como una vacuna, incluso más ampliamente como en el caso de Bután para emergencias a nivel nacional. En el caso de Sri Lanka, el uso del presupuesto del sistema se extiende más y se enfatiza más conforme se pueden reunir los datos, pero también tenemos el uso y diferentes fondos que permiten la flexibilidad y las compras para que se haga la transferencia más allá de las limitaciones del sistema. Y esto no significa que se tiene que comprometer la responsabilidad, sino que está sujeto a diferentes requerimientos de reporte. Por ejemplo, en el caso de las Maldivias, que se hace un reporte de cada 2 semanas en estos reportes. Y de manera interesante, falta de uso de los vehículos de extra presupuesto no fue particularmente de gran desempeño porque vemos un gran desempeño en países que muestran una de estas opciones.
Entonces me parece que tenemos un contexto muy específico del país. Siguiente, por favor. Para la siguiente parte del ciclo, que es la ejecución, gasto y ejecución, la compra de las dosis fue una parte muy importante de la adaptación. En casi todos los Estados miembros reportaron que tienen que hacer cambios. Esto tuvo un gran rango de posibilidades que va de cambios informales a prácticas, reglas modificadas en el caso de Sri Lanka, que incluye un proceso diferente y también que se hizo una enmienda a las regulaciones y países como Tailandia y se establecieron nuevas instituciones para que pues sean responsables de guiar las compras y se pueda responder a la COVID-19 en el caso de Tailandia. Pero el cambio de las reglas o las instituciones no solamente significa que se y mejore los procesos de compra, sino también Maldivas tiene que mejorar la capacidad en términos de la compra para mejorar la salud, así que tenemos procesos burocráticos que se pueden mejorar. Siguiente, por favor. ¿Cómo los Estados miembros agilizan la ejecución del el presupuesto? Tenemos muchos gastos centralizados para diferentes vacunas relacionadas con diferentes gastos también, que generalmente incurren centralmente. Y tenemos unidades que principalmente van a estar responsables de la entrega del último mes. Para acelerar incluso más, tenemos a estrategias adicionales con entidades adicionales. Primero, tener unidades de financiamiento en algunos países que se basa en las estimaciones y otros países tienen otros ambientes en cuanto a las categorías de ambiente a nivel subnacional para que puedan movilizar ciertos financiamientos. Y Bután interesantemente utilizó tecnología móvil y lo vamos a escuchar en la siguiente presentación para acelerar los procesos y que se pudiera tener un aspecto de financiamiento para los proveedores de primera línea. Siguiente, por favor. Ahora presento estos recursos humanos para las innovaciones relacionadas con la salud y esto se registró también y no lo voy a repetir aquí. No voy a repetir las adaptaciones para maximizar el uso de los recursos, pero aquí lo podemos ver en las siguientes sesiones. Siguiente, por favor. Quiero concluir mencionando algunas brechas que tenemos. Aunque no tenemos ningún miembro que reportó eh, bajar los sistemas de salud, muchos implícitamente reasignaron presupuestos, por ejemplo, y no lo voy a mencionar, tenemos actividades de vacunación, financiaron de diferentes actividades relacionadas con servicios de salud. En algunos países, Jay habló de esto, los financiamientos se utilizaron para pagar de la vacuna, pero me parece que en alguna extensión esto se ha hecho por emergencia, pero la pregunta es cómo los Estados miembros pueden hacer una protección de los sistemas. Y quiero hacer algunas sugerencias. Los países deben tener un planes explícitos para lo mismo. Y lo segundo me parece que es ejecutar de manera muy eficiente los planes de vacunación y también con mucha predecibilidad y lo más que se pueda. Y los siguientes puntos se elaboran más, pero en algún punto me parece que podemos hacer una verticalización de los servicios de emergencia para tener un enfoque más integrado que incluya la COVID-19 y diferentes vacunas. También tenemos algunas diferentes aspectos, pero tenemos que cumplir con la solicitud del presupuesto para minimizar el impacto como se vio anteriormente. La tercera es la compra de la vacuna. Así que me parece que es importante entender y escoger de manera muy sabia. Y la última diapositiva, por favor. La vacunación de COVID-19 no va a ser solamente una actividad.
Así que tenemos que asegurar la vacunación o diferentes actividades de manera subsecuente porque es muy importante e idealmente se deben que integrar con los planes de inmunización. Y por último, y lo más importante, es el recordatorio, que como lo vimos anteriormente, los Estados miembros más exitosos para desplegar estos estímulos para abrir la economía y con la vacunación han sido los que han invertido en la salud pública y en los sistemas de salud y los que no han tenido repercusiones económicas sin mencionar los impactos de un proceso retrasado. Así que si existe algún mensaje, aquí por favor inviertan en los sistemas de salud. Y con esto doy por terminada mi presentación. Muchísimas gracias y este sería todo de mi parte. Muchas gracias por mm, eh, muy importante presentación para la región, porque hemos visto la experiencia, obviamente, y esperamos que tengamos más aprendizajes para los demás y el financiamiento en el futuro. No me parece que tengamos preguntas y respuestas, pero me parece que podemos poner los resultados de la encuesta, ¿sí? Y si podemos mostrar los resultados, por favor. Muy bien. El país ha divulgado el compromiso de presupuesto para la COVID-19 en el siguiente año fiscal. Tenemos la mitad, 54% que dice sí. En la segunda pregunta tenemos em, una vez más la mitad en sí. Y vamos a ver si alguien ha puesto algo en el chat para saber si los países han hecho algo para proteger los sistemas de salud. Bueno, vamos a leer después el chat. No los podemos leer todo, pero regresamos. Y muchísimas gracias por la participación. Muchas gracias. Obviamente hemos tenido muchos desafíos dentro de la región, pero vamos con nuestra última presentación, que se trata de la experiencia de Bután. Y Bután es uno de los países de la región que ha tenido muy buenos resultados en términos de la respuesta de la COVID-19, principalmente en el despliegue y la cobertura. Y me parece que tenemos implementaciones de políticas y otras prácticas que aprender de Bután. Y tenemos a Sangai Putso del Ministerio de Salud de Bután y ha tenido varias participaciones dentro del programa en el Ministerio de Salud y tiene diferentes experiencias y también es miembro en diferentes programas de planificación y manejo en cuanto a la salud y también ha tenido un programa de la vacunación de COVID-19 en Bután. Así que muchas gracias, Sangay. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, 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 te podemos escuchar muy bien. Muy bien. Muchas gracias por darme esta oportunidad y compartir esta experiencia en una plataforma global. Antes de comenzar con mi presentación, me gustaría responder rápidamente lo que mencionaron anteriormente los dos personas anteriores. Como mencionó AJ, para Bután, todos los servicios se contribuye el 1% del salario como contribución al gobierno y esto históricamente ha ayudado al financiamiento en cuanto a las vacunas y a las medicinas. Cuando se trata del pago en línea, hemos desarrollado recientemente un pago en línea, un sistema de pago en línea y también nos ha ayudado
a inmediatamente hacer los pagos para reducir los reclamos o retrasos u otros diferentes problemas de gobierno en los pagos. Estos son algunos de las cosas pequeñas, más allá de la inmunización, pero que viene como todo una vista o una visión holística para el país. Y ahora yendo a la experiencia en Bután, voy a compartir cómo hemos hecho el programa de vacunación de la COVID-19 en el país y después cuál es nuestra cobertura en este momento, porque esto tiene una implicación directa en el financiamiento y en el presupuesto que hablamos en este momento. Siguiente, por favor. Esto es en breve lo que quisiéramos descubrir en la planificación e implementación en Bután. La operación ha sido a largo plazo desde 2019 cuando tuvimos la información de este virus y tuvimos grupos de inmunización que han estado trabajando de manera consistente y también hemos empezado con otras actividades con otras agencias y después tenemos un desarrollo de estrategias y priorizando los planes y también el trabajo de diferentes manuales, lineamientos. Y por supuesto en el país tenemos diferentes tipos de vacunas que podíamos ver, porque en ese momento no estábamos seguros de cuáles eran las vacunas que pudiéramos utilizar o cuál era la vacuna que podríamos tener existente. Así que en este nivel de sistema de salud, incluso en el sistema de salud principal, tenemos un nivel central y hemos mapeado, hemos hecho este mapa y tuvimos una planificación y tuvimos un mapeo de las vacunas. Y en el momento que tuvimos la vacuna, queremos terminar eh, con toda la población en 3 o 4 días, así que teníamos que empezar con cuántos recursos humanos queríamos tener para cubrir todo, porque estábamos ganándole al tiempo. En 7 días, 10 días teníamos que completar el proceso o en 10 días. Así que todo este número de vacunas se han dividido en distritos y también dependiendo de la recolección y quién puede vacunar y quién no. Así que hemos mostrado también todas estas partes. También contribuiríamos con diferentes aspectos con un sistema de portal, con un monitoreo real de datos y este sistema se desarrolló dentro de casa y también tenemos diferentes vacunas y diferentes aspectos que se han em, hecho, así que es un ejemplo de lo que tenemos desplegando este sistema de vacunación. Después tenemos varias coordinaciones con participantes y porque también por lo menos necesitamos tener un apoyo y liderazgo de diferentes participantes, incluyendo el gobierno local, los medios de desarrollo y diferentes partes en el Parlamento para que podamos negociar y hacer nuestro trabajo de asesoría. Y también tenemos diferentes capacitaciones, incluyendo niveles de distrito para llevar a cabo todos diferentes capacitaciones para los estudiantes y llevar a cabo un plan de la inmunización y completar esta vacuna en tiempo adecuado. Y también tomamos todo esto muy seriamente porque tuvimos diferentes niveles de capacitación como lo hicimos dentro de la región y con otros participantes. La comunicación también es muy importante y estábamos hablando de esto porque nunca habíamos podido eh, estar en la televisión para poder aclarar al público todas las dudas que teníamos de la vacuna. Así que tenemos de los niveles más altos el liderazgo en cuanto a los programas y que se han iniciado también. Y también tenemos una campaña y un medio de concienciación con el gobierno local y también con otras instituciones religiosas
y diferentes trabajadores que han estado con capacitación. Y en términos del manejo, a nivel nacional y a nivel distrital tenemos un comité pero para esto hemos creado un comité para poder dar un apoyo oportuno al público en general, y también hemos completado una capacitación a los doctores para ver el monitoreo y apoyar a los doctores y darles confianza con el público en general también, y ver cuáles son las reacciones y que se pueda tener cuidado de esto. Y esas son algunas de las estrategias que tenemos. No tenemos un problema muy grande y en términos del suministro de la vacuna, tenemos varios donaciones laterales y multilaterales hacia Bután. Obviamente tuvimos el mes pasado hicimos algunas compras en cuanto a la vacuna. En la distribución pudimos hacer la distribución en 4 días y ver todos los esquinas de los del países. Y tan pronto llegaran las vacunas, pudimos llegar a las personas y tenerlas listas, y se distribuyó en 4 días para todas las esquinas del país. Y antes de este despliegue tuvimos que hacer un ensayo en donde tuvimos varias lecciones e hicimos varias correcciones que se hicieron también con las coordinadores en los distritos. Y también desplegamos exitosamente el programa, que fue del 27 de marzo al 4 de abril para la primera dosis, y de julio 20 al 26 para la segunda dosis. También tuvimos un servicio porque estábamos en casa, porque también estábamos viendo que los servicios en los países em, hay gente que se había registrado que no podían caminar, por ejemplo, debido a la edad o debido a una enfermedad, y tuvimos diferentes notas dentro del sistema y pudimos hacer esta entrega con toda la gente que se había registrado y que no podía caminar. Después, como un plan para llegar al 100%, tuvimos una estrategia que se implementó en diferentes instalaciones donde estábamos facilitando la vacunación. Así que también hicimos una estrategia de diferentes intervenciones, particularmente en la categoría en otras categorías. Así que tenemos intervenciones con objetivos, qué tipo de gente, el estudio que se quiere usar. eh, y obviamente tuvimos una supervisión muy robusta. Tuvimos 27% de las oficinas, particularmente en todos los distritos, que hicieran el monitoreo porque queríamos hacer una vigilancia de los gobiernos. Así que esto en breve fue el proceso en general de cómo llevamos a cabo el programa de vacunación, porque esto se refiere a cuánto hemos gastado, cuál fue el precio de entrega y cómo lo podíamos manejar en términos de la entrega de la vacuna. Siguiente. Ahora quiero ir rápidamente cuáles son los estudios típicos que hicimos. Un despliegue con base en la prioridad y los grupos, pero yo sé que la mayoría de los países, debido a los problemas de vacunación, tenemos grupos de prioridad, por ejemplo, eh, la gente con diferentes enfermedades o la gente que es adulto mayor. Hicimos estos tipos de estrategias, pero cuando tuvimos la vacuna adecuada, nuestros estudios era el despliegue en una semana en toda la población, sin tener ningún límite geográfico. Así que en nuestro estudio fue desplegarlo en un día con toda la población, y por eso pudimos llegar a estas diferentes fases en el país. Y nos restringimos ampliamente dimos la vacuna a todos los que vivían en el país en el momento de la vacunación. Incluso hoy tenemos gente que es elegible a la vacuna.
Así que tuvimos el registro, gestión de datos y así pudimos hacer todo lo adecuado dentro del sistema. Y con el despliegue también tuvimos algunos lugares que estuvieron en encierro y tuvimos una estrategia separada y un protocolo separado para los estudios. Así que incluso en estos diferentes lugares proporcionamos la vacuna. Las personas en casa, por ejemplo, los que registraron que no podían caminar, que no podían moverse de su casa, em, también se les suministró la vacuna y también tuvimos diferentes categorizaciones en zonas y megazonas. Y si las personas no podían llegar a diferentes zonas, em, tuvimos que las personas que estaban en áreas alejadas pudieran llegar en ciertos lugares más cercanos y también monitoreamos la enfermedad y eso significa que cada uno de nuestros clientes tuvo una llamada o que tuvimos algún tipo de movimiento dentro del registro y también tuvimos una asesoría técnica con un monitoreo y este screening fue una práctica muy fuerte en el país y el screening se hizo de manera separada y se invirtieron muchos recursos humanos y tiempo para evitar todos los eventos que se pudieran provocar debido al despliegue de la vacuna. Siguiente, con todas estas estrategias, la cobertura de Bután está en 80.2% para la primera dosis y alrededor cerca de 77% para la segunda dosis con todas las edades de la población. Y tenemos una cobertura de 97% en la primera cobertura y en la segunda ya de 92%. Y también tenemos un despliegue de la vacuna de niños de 12 a 17 años. Y esto ya tenemos una cobertura del 100% en la primera dosis y en la segunda dosis está en el 91%. Esto es mucho más sencillo para nosotros porque los niños están en escuela y se puede implementar dentro de la escuela. Así que esto fue el despliegue dentro de las escuelas y es tan alta que muy poca gente no está en la escuela y tenemos diferentes trabajadores en comunidades. Así que en breve esto fue la cobertura que hicimos. Siguiente, por favor. Ahora llegando al apoyo de la vacuna con la movilización, como la mayoría de nosotros dices y que se ha transmitido en diferentes plataformas, tenemos varias vacunas en el país. Tenemos AstraZeneca, tenemos diferentes laboratorios también, tenemos Covishield y como dije anteriormente, tenemos diferentes vacunas como Pfizer y Moderna. Y tenemos el gobierno que nos ha ayudado también con más vacunas. Y, y tenemos que hacer todo el pago de diferentes vacunas y que estábamos tomando todo en consideración. Y solamente también teníamos que pensar en cuanto a la entrega, pero tuvimos mucho apoyo de diferentes socios también. Y gracias a que hemos tenido una capacidad muy extendida y en calidad, hemos podido ayudar y este fue un apoyo completo de Japón también, en donde tuvimos
diferentes refrigeradores, etcétera. Y ahora cuando se trata de los costos, esto no es, son datos integrales en este momento porque todavía los seguimos comparando en diferentes distritos. Tenemos $1 millón gastados para costos operacionales de 2 campañas exitosas para la primera y segunda dosis. Para la primera dosis tenemos .66 millones y para la segunda fue .33 millones como con los costos operacionales. Y básicamente estos gastos fueron durante la capacitación y estuvimos utilizando diferentes servicios y otros medios de transporte, así que fue uno de los costos o categorías que gastamos. Los riesgos de movilización también fue un gran gasto que tuvimos que hacer, así como la capacitación, la impresión de lineamientos, los SOPs y también diferentes métricas. Y obviamente también recibimos apoyo de vacunas en diferentes países y diferentes agencias, pero tuvimos que comprar también diferentes medicamentos, así que tenemos diferentes aspectos en conjunto. Tuvimos que pagar también ciertos gastos como evaluación y campañas que se tuvieron que hacer. Siguiente, por favor, que es la última. Si vemos el costo, la mayoría de nuestros costos son del 66%, pero en términos de en los costos de implementación, esto es algo que podría variar de país en país, pero en nuestro contexto, son datos muy integrales. Pero en este momento tenemos varios datos y este es un desglose para las dosis. Nuestros costos de inicio. eh, También tenemos la planificación y la preparación, información en cuanto a los materiales y a diferentes aspectos de asesoría, capacitación y consultas, costos de inicios y en su subtotal. Y también tuvimos precios de implementación. Siguiente, por favor. Para el futuro, existen algunos pláticos de integrar la vacuna en nuestro programa de monitoreo, así que solamente lo hemos hablado, pero estamos tratando de hacer una proyección y después estamos en diferentes entregas en nuestras agencias de implementación para poder hacer el financiamiento de todas las vacunas, así que tratamos de hacer negociaciones em, para poder movilizar nuestros recursos, no solamente para COVID-19, sino todas las vacunas del país. Y todos sabemos también que existen recomendaciones para diferentes regiones y tenemos que hacer un despliegue, tal vez tengamos que comprar más vacunas, pero estas dosis obviamente se puede recomendar para otros países. Pero para en lo que se refiere a nosotros es que estamos pensando tener una vacuna de refuerzo, pero para eso debemos tener mucho más gas, diferentes proyectos y lo estamos comunicando con diferentes agencias para esta movilización. Así que muchas gracias y me parece que este es el final de mi diapositiva. Muchas gracias. Ya este es el final y me encantaría tomar cualquier pregunta que tuvieran. Muchas gracias. Gracias, doctor Sangue, por esta excelente presentación, por compartir la experiencia de Bhutan y muestra diferentes factores con diferentes roles, pero también tenemos una vista y detalles muy comprensivo en cuanto al sistema y esto lleva a una gran coordinación de sectores y que han contribuido a un gran importante éxito. Gracias por compartir su experiencia. No tenemos ninguna pregunta para usted, doctor Sangay. Tal vez tengamos después de examinar la presentación, pero eso es todo en términos de compartir las experiencias de
de la región y espero que hayan disfrutado las presentaciones y me gustaría agradecer el apoyo a todos, a todo el equipo para que esto haya sido un éxito. Y ahora vamos con Karen. Muchas gracias a todos por estas presentaciones y ya llegamos al final de la sesión y me gustaría abrir la encuesta para ver cómo les fue en la sesión. Vamos a tener 2 preguntas, así que podemos abrir la encuesta de una vez. Tenemos 2 preguntas de lo que hayan aprendido en la sesión. La primera es, después de la sesión, ¿tienen un mejor entendimiento de las implicaciones económicas y de presupuesto de la COVID-19? Sí, no, algo. Y la segunda pregunta es, después de la sesión, ¿tiene que el análisis del panorama del financiamiento de la vacuna del COVID-19 es útil para la región del sureste de Asia? Sí, algo, no. Y me parece que eso va a ser preguntas muy rápidas, así que por favor respondan. Y podemos poner las respuestas ya que tengamos suficientes. Screening, we have a whole lot of other volunteers. Each vaccination post has around 5 people actually to coordinate and then support the vaccination program. So in that way, we did not have much issue with the HR in terms of mobilizing. Of course, we have mobilized from the university students. In terms of total number of people vaccinated during the campaign, whoever were eligible on that particular week, we have provided the vaccination. But there were some eligible population who were pregnant and some were breastfeeding, some were sick. And those people who could not come during that week, we have facilitated the vaccination through the health center based approach after the campaign. So that's why even today, those people who were not able to take the vaccine, because especially the travelers who are coming in from abroad, if they are not vaccinated, we are still facilitating them the vaccination in country. Thank you. Thank you, Dr. Sanjay. So we can pull up the full results. If the participants have further questions, please feel free to put in the chat or Q&A. Okay, so great. So more than, okay, no one has answered no, and more than 70% got the understandings of the economics and budgetary implications, and you find the the landscaping analysis useful. Great to hear that. And you will, next slide, and all the materials for this webinar you can look up in the through the emails and also the TechNet 21 forums. And if you have further questions after the sessions, you can also ask in the TechNet 21 forums and Telegram. And thanks very much for the TechNet team for supporting. And you will find the recordings and slides there.
Next slide. And the recordings will be in English, French, and Spanish. And the next session will be on the 1st of December on the country, regional, and global views on COVID-19 and COVAX data. And you can register through the link. Next. And I think that will be the last slide. I would like to thanks very much again for your participations, and we look forward to seeing you again in the future sessions. And thanks for the translators during the excellent interpretation, and the ECHO team, presenters, and all the colleagues supporting the session. Any questions related to the session and that were not answered will be shared with the technical experts, and the answer will be shared through email. And wish you have a lovely day. Thanks a lot, and bye-bye. Thank you, everyone. Thank you. Bye-bye.